Los materiales que nos rodean son materiales vivos, son materiales que cambian con el tiempo y que evolucionan. Nosotros solemos tener la idea de unos materiales estáticos que perduran durante los años. Esto puede ser más o menos cierto en la piedra o en las rocas naturales, es decir, en los geomateriales, pero sin embargo la mayor parte de los materiales, en especial los materiales de construcción, son unos materiales con un carácter muy especial y que hay que prestarles mucha atención. Para prestar atención a estos aspectos tenemos hoy con nosotros a Renata de Andrea, que nos va a hablar sobre la estrategia de durabilidad para las estructuras de hormigón armado basada en resistividad eléctrica como indicación de corrosión. Es decir, nos va a hablar cómo hacer que esos materiales vivos vivan durante más tiempo, duren más tiempo. Ella es doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es auditor de sistemas de calidad ISO 9001, inspector de calidad del Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones, el IEK, ha realizado gestión de obras de edificación y elaboración de proyectos geotécnicos, es inspector de calidad de productos en fábricas de cementos y ha participado en multitud de proyectos de I+D, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a sus líneas de trabajo y de investigación, actualmente se encuentra en AENOR, pero ha estado trabajando intensamente en la durabilidad de estructuras de hormigón armado. Asimismo, es miembro de diversos comités técnicos de normalización, tanto nacionales como AENOR, e internacionales como CEN, y del Comité Científico RILEN y de grupos de trabajo H. Como veis, a pesar de su juventud, tiene un extenso e intenso currículum, así que yo no os robo más tiempo y os dejo con ella. Muchas gracias por estar aquí, Gracias Renata, a vosotros. y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Bueno, agradecer la invitación, que yo creo que es muy interesante, un poco dar a conocer el trabajo que hemos hecho. Y bueno, este trabajo que voy a presentar es fruto de una tesis doctoral desarrollada, aunque estoy en AENOR, desarrollada en el Instituto Eduardo Torroja, bajo la dirección de doña Carmen Andrade, que está aquí, y don Luis Albajar. Os agradezco mucho la presencia, la verdad que es todo un honor, y lo presenté, como dice José Ignacio, aquí en la escuela. Bueno, la presentación la voy a dividir sobre todo en tres partes, un poco la introducción sobre lo que es la durabilidad del hormigón armado, cómo lo trata la normativa desde la IHE, pasando por otros códigos, y hacer especial hincapié a la nueva propuesta de comprobación de durabilidad en niveles. También es una propuesta reciente que ya fue aprobada dentro del Comité de Normalización del Hormigón. A partir de eso, desarrollamos una estrategia de durabilidad con enfoque prestacional que se ha basado en la resistividad eléctrica. Bueno, estos pasos, luego algunas conclusiones. Pues para empezar, un poco recordar qué es el hormigón armado cuando ya está endurecido. ¿De qué está compuesto? Por un lado de pasta de cemento, por otro de áridos finos y gruesos, poros de aire y también interfase árido-pasta, que influye mucho en el tema puede influir mucho en el tema que vamos a hablar. El hormigón empezó a ser utilizado como material de construcción a principios del siglo XX. Un gran ejemplo tenemos en España, obra de don Eduardo Torroja, gran proyectista. Es el hipódromo de la Zarzuela de 1935. Sufrió recientemente, como lo sabéis, una reforma, pero el hormigón estaba todavía era muy bueno y casi no ha tenido que tocarlo. Un poco la parte de la estructura, la parte de acero, pero la obra estaba intacta. Y todavía hoy es el material más utilizado para las construcciones. En el tema de durabilidad del hormigón armado, hay varios posibles deterioros. Además de la corrosión, están reacciones árido-álcali, sulfato, hielo de hielo y otros. Pero todavía hoy es la corrosión el deterioro más encontrado en las estructuras expuestas a ambientes agresivos. Por eso, el interés desarrollado en ese estudio y por eso lo abordamos. Cuando se habla de corrosión, siempre se tiene en mente el diagrama de Tutti, que fue publicado en 82. El diagrama lo representa de manera muy gráfica lo que es la corrosión partida en dos periodos. Un primer periodo, llamado de periodo de iniciación, que contempla el transporte de los agresivos dentro del hormigón hasta llegar a la armadura. Y un segundo periodo, que ya es el proceso de corrosión, llamado periodo de propagación. En ese periodo influye tanto la temperatura como el grado de saturación dentro del hormigón. Hablando del transporte, hay varios posibles mecanismos para el ingreso de esos agresivos.
Pero la difusión, el mecanismo que todos científicos y estudios consideran para modelar ese transporte. Al principio, la primera capa del hormigón puede influir otros mecanismos, pero la difusión es casi el predominante y se produce por diferencias de concentración en zonas, generando movimientos de la zona de la más concentrada a la menos concentrada. ¿Cuál es la función del hormigón en ese proceso? El recubrimiento del hormigón, tan importante y tan valorado en los códigos, hace, por un lado, la función de barrera física para evitar que entren esos agresivos, y por otro, la barrera química, que es el enfoque principal de ese trabajo y del cual vamos a hablar de aquí adelante. Pero el principal objetivo, retrasar que el agresivo que avance por ese recubrimiento y que encuentre la armadura. ¿Cuál es el principal factor para que eso se logre, el retardo del avance del agresivo? Pues la capacidad del medio para difusión. En el hormigón, cuando hablamos de capacidad de medio, hablamos de dos factores. Por un lado está la porosidad, que se traduce en la red porosa, que está constituida de volumen de poros, volúmenes de vacíos, y la interconexión entre esos poros. Por otro lado está la interacción con el sólido. Podemos hablar de interacción física del agresivo con el gel CSH, que lo bloquea, y interacción química a partir de combinación con los productos de las fases del cemento, por ejemplo, el sal de Friede. Los estudiosos en el tema de penetración de cloruros, esa formación es muy importante en esos estudios, es un ejemplo de combinación química del agresivo con las fases del cemento. Dicho eso, surge un concepto muy importante que será clave en toda esa estrategia de durabilidad, que es el concepto de factor de retardo, que fue publicado por Andrade y colaboradores en 2004. Como veréis a lo largo de la presentación, es un concepto muy importante para todo el desarrollo. ¿Cuál es la consecuencia de la corrosión? ¿Por qué nos preocupamos tanto? La corrosión, una vez que penetra en el acero, puede generar varios deterioros, por ejemplo, la pérdida de adherencia acero-hormigón, puede generar fisuración en el elemento, que puede facilitar la entrada de los agresivos, pérdida de utilidad, en resumen, disminución de la capacidad portante del elemento estructural. Pero la mayoría de los códigos consideran, cuando hablan de corrosión, como estado límite la despasivación solamente, cuando entra el agresivo y despasiva el acero. Pero ya se empieza a hablar de estados límites un poco más flexibles, permitiendo una fisuración controlada o una pérdida de sección del acero. Dicho eso, ¿cómo trata la durabilidad la normativa actual, tanto nacional como internacional? Pues las normativas que hay, hablando sobre todo de códigos, en su mayoría son muy prescriptivos. Por ejemplo, el ASI y el Eurocódigo consideran la durabilidad de manera prescriptiva, simplemente especificando dosificaciones mínimas, recubrimiento mínimo, resistencia mínima del material. El código modelo, por ejemplo, por otro lado, avanzó un poco más, habla de modelado de acciones, pero no involucra este modelado con comprobaciones experimentales, queda ahí todavía corto. El código japonés se basa en prestaciones, lo que pasa es que todavía es muy complejo y de difícil aplicación. La EHE en España, la verdad que no tenía nada que envidiar a otros códigos. Introdujo el concepto de material durable desde el 91, en 98 introdujo la comprobación experimental por la permeabilidad del agua como ensayo de paso no pasa. La eficiencia o no de ese ensayo es discutible, pero en el código ya entra esa comprobación. Actualmente la EHE 08, que ya no es reciente, ya es de 2008, pero ya introdujo en su articulado la definición de estado límite de durabilidad. Y la novedad es que tenía un anejo, que es un método de verificación de todo lo anterior, de todas las especificaciones, utilizando modelos de cálculo semiempíricos, no obstante utilizando valores deterministas. Pero ha avanzado en todo ese proceso y es de los códigos más actuales en ese tema de estrategia de durabilidad. Pero hay que hablar de la demanda actual. ¿Qué pasa con la nueva industria? Ya estamos hablando de vida útil de hace 300 años. Se utilizan nuevas tecnologías que ya son presentes, ya no son futuro. Hormigones de 100 megapascales,
hormigones autocompactantes con fibra, ligeros. Todo lo anterior, todos los códigos que han avanzado hasta hoy, no son capaces todavía de predecir el comportamiento de esos materiales que son nuevos y no se conoce el comportamiento a lo largo del año, a lo largo de su vida. Por lo tanto, surge la necesidad de reajustar el diseño de manera dinámica con enfoque prestacional. Esa laguna es lo que intentamos rellenar en este trabajo. Surge la pregunta, ¿es suficiente la metodología existente? Como contestación a esa pregunta surge esa propuesta de comprobación en distintos niveles. Fue una propuesta del grupo de durabilidad del Comité de 83 del Hormigón dentro de AENOR, ya fue aceptada y ya se está en fase de publicación. Esta propuesta está basada en distintas categorías de análisis, en distintos formatos y niveles de los cuales vamos a hablar ahora con más detenimiento. Por un lado está una comprobación implícita que no tiene en cuenta el tiempo en su análisis, esto sobre todo determinista, y se basa en dos aspectos. Por un lado, las especificaciones, la que se usa actualmente, tipo de cemento, agua-cemento, contenido de cemento, y por otro, el uso de indicadores de corrosión o de durabilidad, que sería la verificación experimental, que eso todavía la IHE introdujo la permeabilidad al agua, pero todavía queda camino a andar. La otra categoría es la categoría explícita, que tiene en cuenta el comportamiento a lo largo del tiempo y está basada por modelos de predicción, tanto semi-empíricos como probabilistas, mediante la comprobación por probabilidad de fallo. ¿Qué pasa con la IHE ahora mismo? La IHE considera esos tres niveles, especifica, luego comprueba con la permeabilidad al agua y presenta modelos en su anejo. Lo que pasa es que la carencia es que no existe interacción entre indicadores y modelos. La verificación experimental queda suelta, no hay un reajuste dinámico de esta predicción. Eso es lo que intentamos hacer en este trabajo, interaccionar esos dos niveles, nivel 2 y nivel 3, por los modelos. Pero para todavía seguir la introducción, ¿qué son los indicadores de corrosión? Son propiedades del hormigón cuantificables mediante métodos de ensayos y que pueden reflejar alguna característica del material. Indicadores, por ejemplo, son los que indican la microestructura, que son muy conocidos, como porosidad al agua, porosidad de intrusión de mercurio, penetración al agua. También hay los que indican, además de la microestructura, el mecanismo de transporte, que también hay normas también ya desarrolladas sobre ellos, permeabilidad al oxígeno, absorción del agua, difusión. Y surge aquí, y es lo que utilizamos en este trabajo, la resistividad eléctrica como indicador completo, que indica desde la microestructura, como también mecanismo de transporte y el deterioro, la corrosión en sí, es capaz de indicar esos tres aspectos. ¿Y qué es la resistividad como concepto? Para empezar, es algo muy sencillo, simplemente la inversa de la conductividad. Un hormigón con mayor resistividad tiene menor conductividad, es la inversa. ¿Qué capacidad tiene la resistividad? Cuando se aplica un campo eléctrico en un material, por ejemplo, en una viga, la capacidad que tiene de esa propiedad es reflejar la conectividad entre los poros. Ella es capaz de reordenar los iones disueltos en la fase acuosa y indica si es más conductivo, hay mayor conectividad o no, hay mayor tortuosidad o no. Esa capacidad no tiene los demás indicadores mencionados, por eso es una gran ventaja frente a otros. En cuanto a los modelos, un poco una introducción sobre indicadores y modelos para luego empezar en el desarrollo. Los modelos que tenemos hoy en día, la mayoría de los modelos se basan en que la vida útil es igual al periodo de iniciación. Son modelos que tienen en cuenta simplemente el estado límite de despasivación. Son puramente difusivos y se basan, la mayoría de ellos, en un modelo simplificado llamado el modelo de la raíz del tiempo, donde la penetración es igual a un factor K de penetración del agresivo por la raíz cuadrada del tiempo. Hay multitud de modelos, tanto para carbonatación como para cloruros, pero la gran desventaja es que todavía determinar las variables para predecir la vida útil mediante esos modelos todavía es complejo, aunque se sigue utilizando, pero tiene su complejidad.
Y los modelos, hay simplemente hoy en día dos modelos que consideran la vida útil la suma de los dos periodos que hemos hablado y representado por Dutti en esa gráfica. Por un lado está el modelo de la resistividad, publicado en 2004 por Andrade, y por otro está el modelo de la EH08, publicado en la EH de 2008. Esos modelos, como los anteriores, consideran el periodo de iniciación como una simplificación de los modelos difusivos y considera para propagación de la corrosión modelos lineales basados en la intensidad de corrosión. Hablemos un poco más de ellos. En cuanto al modelo de resistividad, ¿qué aporta la resistividad en todo ese proceso? Por un lado es capaz de indicar el transporte difusivo de los agresivos porque se basa en la ley de Nernst-Einstein. Nernst-Einstein decía que la especie hay un flujo mediante un gradiente de concentración o un potencial eléctrico. Y en su teoría dice que la difusión es aproximadamente igual a la conductividad por un factor que entra varias variables como el número de ion valencia, bueno, ahora mismo no me vienen las variables, pero son variables relacionadas al propio proceso de difusión. Y Andrade en 93 publicó que mediante esta ley podemos decir que la difusión es la inversa de la resistividad, por una misma K que podría ser del ambiente de exposición. Por otro lado está la contribución aparte de la corrosión. La resistividad indica el grado de saturación dentro del elemento. Como el grado de saturación tiene relación con la corrosión, por eso decimos que la resistividad puede indicar la velocidad de corrosión dentro de la estructura armada. Y más podemos reflejar en ese modelo que la intensidad de corrosión es la inversa de la resistividad medida. Dicho eso, surge este modelo publicado por Andrade, en donde refleja el periodo de iniciación y el periodo de propagación. Indicar que luego será importante para el desarrollo que la resistividad que consideramos aquí, la resistividad aparente del elemento, que no es nada más que la resistividad medida en el elemento por un factor de retardo que refleja el cemento utilizado. Otros aspectos también se reflejan, pero sobre todo el cemento, y eso sería una constante según el hormigón que estemos utilizando. La ventaja de ese modelo es que se basa en indicador único, la resistividad. Mientras, por otro lado, la EH08 considera en dos periodos todo ese desarrollo en función si es carbonatación o cloruros, y considera el periodo de propagación esa expresión sencilla. Pero la desventaja es que para poder utilizarla necesitas 3 indicadores. Si estás analizando cloruros, por lo menos 2, difusión y velocidad de corrosión. Esa es la ventaja del modelo de resistividad frente a este, pero vamos un poco más adelante. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es esa estructura, uso de la definición del uso de la estructura, la vida útil prevista en proyecto, definimos qué clase de exposición está la estructura pensada y qué estado límite de servicio último. También se define tipo de cemento, recubrimiento, dosificación. ¿En qué avanzamos en esa propuesta? Que esa estructura sigue y hay una comprobación de la durabilidad. Por un lado, por métodos implícitos, como hemos dicho, que ahora mismo esa definición entraría en el primer nivel, prescripciones, pero luego hay nivel 2 de verificación experimental y predicción mediante modelos. En este trabajo hemos pensado, como ya se ha dicho, en interaccionar el nivel 2 con el nivel 3 para dar juego a reajustar de manera dinámica estas predicciones. Por eso decimos que se desarrolla una estrategia con enfoque prestacional. Para desarrollar utilizamos distintos objetos, probetas de hormigón y estructuras, hormigones fabricados en distintas comunidades, o sea que es una representación bastante amplia de la geografía, del tipo de material utilizado, y utilizamos 4 estructuras, desde año y medio de exposición hasta 35 años, en distintos puntos también de la geografía española. Métodos de ensayo, utilizamos lo que llamamos métodos indirectos, que son los métodos normalizados, como aquí están las normativas que utilizamos para aplicar los ensayos. Son posibles, fueron clasificados como posibles indicadores, porque aquí queríamos utilizar un método sencillo para hablar de la durabilidad. Y por otro lado, para contrastar los métodos indirectos, utilizamos métodos directos de la durabilidad, que son los que reflejan la carbonatación y los cloruros.
Sobre las probetas aplicamos todos los métodos mencionados y sobre la estructura medimos la resistividad in situ y determinamos los cloruros y la carbonatación en cada caso. Pues eso, dicho eso, desarrollamos la estructura de durabilidad, que se ha compuesto de tres fases. Primero seleccionamos indicador de corrosión idóneo, luego estudiamos la viabilidad de utilizar la resistividad como predicción de la vida útil y por último proponemos una metodología de diseño basada en la resistividad, un diseño por durabilidad que se suele decir. Empezamos por seleccionar los indicadores de corrosión, que son los que he dicho antes, posibles los 6 métodos indirectos, y entre otras técnicas utilizamos una que quiero mencionar, bastante sencilla, que es la técnica de decisión multicriterio. Esa técnica, ¿qué consiste? Considerar aspectos cualitativos del método que de otra forma no consideraríamos. ¿Cuáles son los que hemos contemplado en ese estudio? Hemos contemplado primero una valoración de la respuesta técnica. Para eso hemos utilizado simplemente la bondad de ajuste de los modelos de la correlación entre los posibles indicadores y variables que nos interesa para valorar esa respuesta técnica. Por un lado, hemos elegido las variables prescriptivas, hemos querido saber si las prescripciones de la normativa realmente cuadran con lo que nos sale como respuesta experimental. Ese es un peso que hemos dado, un peso 1. En segundo lugar, también con valoración de la respuesta técnica, hemos valorado qué relación tiene las medidas directas de la durabilidad por carbonatación y cloruros frente a los posibles indicadores, también por bondad de ajuste, sería un peso 2. Y por último, hemos analizado la viabilidad de aplicación de esta técnica. Hemos considerado aspectos tanto científicos como económicos. Hemos considerado si el método era caro, si era de difícil aplicación, si considerábamos toda la muestra o simplemente parte de ella. Todos esos aspectos que hemos listado como 10, hemos dado un peso de 0 a 1. Por ejemplo, no puedo. Que no tengo que... Ahí, eso es, gracias. Por ejemplo, aquí tenemos la relación entre la resistencia a compresión a 28 días frente a las variables prescriptivas de contenido de cemento, relación agua-cemento, y las variables directas de la durabilidad, como son la velocidad de carbonatación, coeficiente de difusión y velocidad de penetración de cloruros. Frente a esas relaciones, hemos analizado la correlación y hemos sacado una bondad de ajuste. Si vuelves atrás, eso es. Ese primer pantallazo son los primeros 2 pesos que valora la respuesta técnica. Por ejemplo, aquí vemos que la resistencia a compresión frente a los criterios prescriptivos es la que mejor sale frente a las demás variables. Por otro lado, si valoramos la parte de análisis directo de la durabilidad, vemos que la resistencia a compresión, la resistividad, en peso que varía de 0 a 1, sale con 0,9, o sea que bastante bien frente a las demás. Y por último, como peso 3, vemos que la resistividad sale bastante mejor amparada que las demás, pero sobre todo porque es una variable, es un método muy competitivo, es fácil de aplicar, es económico y es de gran representatividad, aceptado por la comunidad científica, es rápido, o sea que todas las valoraciones fueron positivas y salió un peso 1 frente a las demás. Por lo tanto, la resistividad aquí aparece con más peso frente a las demás, aunque la resistencia a compresión sale valorada, pero no tiene la flexibilidad de la resistividad. Se confirma, por lo tanto, el uso de la resistividad eléctrica como indicador de corrosión del hormigón armado. Dicho eso, hemos querido utilizar la resistividad para predecir y ver si realmente es viable en el diseño de una estructura como variable. Para ello, hemos utilizado el modelo ya mencionado de resistividad eléctrica para el cálculo de la vida útil, que fue publicado por Andrade, pero faltaba, y eso es lo que hemos querido complementar en ese estudio, la estimación cuantitativa de algunas variables que antes no estaban tan definidas. Por un lado está el factor de retardo del hormigón, por otro un factor ambiental que indica la agresividad del medio, y por último, cómo estimar la resistividad a lo largo del tiempo en una estructura existente. Empezamos mencionando el factor de retardo, que como he dicho,
tiene relación con la porosidad del hormigón y la interacción del agresivo con el sólido. Simplemente como concepto, el transporte de flujo de una matriz es simplemente la entrada de un flujo inicial y luego tenemos un flujo final. El flujo final es igual al inicial menos la interacción en esa matriz. De manera general, cuando hablamos de coeficiente de difusión, hay 4 posibles. Por un lado está la difusión libre en el líquido, que es la ley de Fick básica de difusividad de una especie en un medio. Por otro está difusión en un poro, pero lo que nos interesa en ese estudio, lo que nos ha interesado es la difusión en estado estacionario, que tiene en cuenta simplemente el flujo de una especie en un medio, como en el caso del hormigón, con barreras físicas, y por otro la difusión en estado no estacionario, que aquí sí tiene en cuenta la interacción de este flujo con el medio. Eso llama atención porque es lo que vamos a utilizar para hablar de factor de retardo. Está en este orden. La difusión aparente es siempre menor que la difusión en estado estacionario, que es menor que la difusión en el poro, que es menor que la difusión en el líquido, como es lógico. Pues dicho eso, el factor de retardo hemos desarrollado en función de los conceptos ya utilizados en la bibliografía, como la relación en la capacidad del medio para difundir partido por la porosidad. La capacidad del medio se puede reflejar por la relación entre el coeficiente de estado estacionario partido por el coeficiente de estado no estacionario. Por lo tanto, hemos propuesto un modelo de estimación del factor de retardo basado en esas 3 variables de fácil determinación. Lo más importante en ese factor de retardo final es el coeficiente de difusión no estacionario, que es lo que indica la interacción con el medio. ¿Cómo varía el factor de retardo? Puede variar entre 1 como valor mínimo y como valor máximo cuando el coeficiente de difusión en estado no estacionario es mínimo. En definitiva, el factor de retardo varía entre 1 y un valor máximo cuando el hormigón retarda mucho los agresivos. Hemos hecho un estudio utilizando distintos métodos para determinar los coeficientes de difusión y hemos visto en ese estudio, simplemente quiero mostrar esa gráfica, que el mejor ajuste para determinar el factor de retardo es un método de migración que hemos utilizado, que está en la normativa ya publicada, que es ese, el método multirégimen, que un solo método es capaz de determinar los dos coeficientes de difusión. Es una norma ya publicada por AENOR desde 2008 y nos da pie a estimar el factor de difusión del material que nos interesa, en este caso el hormigón. Por otro lado, hemos estudiado cómo el factor ambiental que refleja la agresividad del medio. Para determinarlo, hemos estudiado las estructuras que he mencionado, que variaba en distintos años, hasta 35 años de exposición. En esas estructuras, por un lado, hemos medido la agresividad en testigo sacada a 28 días, no. Hemos medido en el testigo, que está mal. Hemos hecho el perfil para ver la penetración de cloruros en esa estructura, hemos introducido el tiempo de exposición y hemos considerado un factor de retardo el más desfavorable, el 1. Nos han salido esos valores que en media estarían para un ambiente 3A cerca de la costa, un 5.000, o sea que son valores que varían de 5.000 a 25.000, que luego vamos a introducir en el modelo de cálculo y veréis cómo se cuadra con otros modelos. Por último, hemos estimado la resistividad en una estructura una vez expuesta al ambiente. Hemos considerado para ello cuál es el comportamiento natural de la resistividad en distintos medios. Por un lado, en una probeta embebida en agua o en cámara saturada durante un tiempo, vemos que la resistividad evoluciona de esta manera. Por otro lado, si cogemos una estructura expuesta al ambiente, vemos que la resistividad empieza baja porque el hormigón todavía está saturado, pero cuando ya entra en interacción con el ambiente, el grado de saturación tiene una oscilación que también depende de la lluvia, de la humedad del exterior, y oscila de esta manera. Pues hemos considerado, visto eso, que la resistividad podría ser la media de esa oscilación. Y por lo tanto podría ser predicha de manera sencilla a partir de una probeta con esa curva y luego considerando un factor ambiental, sobre todo en función de la humedad del ambiente, del grado de lluvia, para estimar la resistividad in situ.
Eso es una novedad porque no hay hoy en día ningún método que estime una propiedad en un ambiente concreto de una estructura pasado unos años. Así que eso hemos querido innovar y hemos querido dar esa herramienta que hoy en día no está disponible. Para ello, para desarrollar esa ecuación, hemos considerado muchas teorías, que aquí no quiero entrar, que yo creo que tampoco es el foro, pero sí que hemos considerado, sobre todo, cómo se comporta el coeficiente de difusión en el hormigón a lo largo del tiempo, y para eso hemos considerado que la resistividad es la inversa de la difusión. Y por otro, hemos utilizado estudios antiguos, por ejemplo, Castillo 2005, donde estima la resistividad función del contenido de agua en la superficie expuesta del hormigón. Simplemente decir que en función de esas teorías hemos desarrollado un modelo que es función de un factor de edad, tiempo cero que empiezas a medir, tiempo de exposición y un factor ambiental. Ese modelo es que nos va a dar la resistividad en el ambiente, en la estructura existente. Para ver si ese modelo también era válido realmente, lo hemos comparado con los resultados dados por el modelo de la EHC. Hemos simulado un elemento estructural expuesto a cloruros con dimensiones muy comunes utilizados en diseño en el proyecto normales. Para el modelo EHC consideramos las variables de la propia EHC con un estado límite de despasivación de propagación con valor constante, que es lo que da la EHC. Y por otro, para el modelo de resistividad hemos considerado las variables determinadas de manera experimental, el factor K determinado por la tabla presentado y el estado límite de despasivación con una limitación a penetración del ataque como máximo de 75 micrómetros. Dicho eso, presento las gráficas que nos salen. Por ejemplo, para el ambiente de cloruros menos agresivo que el tipo 3A, por aquí tenemos los resultados de la EHC y por aquí el modelo de resistividad. Vemos que se aproxima mucho a la línea de igualdad. Algunos resultados de la EHC serían menos conservadores, daría 250 años más o menos de vida útil, mientras que la resistividad daría entre 50 y 100. Y el ambiente más agresivo, que sería la gráfica que no enseña muy bien, pero que también se aproxima a la línea de igualdad y más o menos los rangos de vida útil son similares. Aquí entre 10 y 50 años utilizando la resistividad y utilizando la EHC entre 10 y 70 años, así que se aproxima bastante. Visto ese análisis, hemos dicho que hemos considerado que el modelo de la resistividad podría ser viable porque se aproxima a la mayoría de los resultados del modelo utilizado por la EHC propuesto hoy en día. Bueno, el modelo de la resistividad que ya mencioné es tiene estas ventajas. Considera los dos periodos del proceso de corrosión. Presenta una comprobación instantánea de la vida útil. Puede ser medida sobre el hormigón o también en la estructura existente. Pero hemos querido ir un poco más allá y hemos visto una posibilidad, que ese modelo podemos estar hablando de un modelo función de la resistividad aparente, en donde incluimos intrínsecamente el factor de retardo de la resistividad y pudimos determinar valores mínimos que debe alcanzar el hormigón como resistividad aparente para que sea durable, en función del estado límite de durabilidad definido, o de pasivación o de corrosión. Poniendo en función las resistividades aparentes, tenemos sus modelos en función de los estados límites mencionados y gráficas como esta. En función del recubrimiento de la estructura, tenemos la resistividad aparente mínima que debe alcanzar este hormigón para poder ser durable frente a esos ambientes agresivos. Por ejemplo, aquí puse el 3A, 3B y 3C, que son los ambientes agresivos y ambientes de cloruros. Y quiero resaltar que no es lo mismo considerar un estado límite que otro. Por ejemplo, si consideramos un ambiente 3C de mucha agresividad, un estado límite de despasivación, simplemente necesitamos un valor de resistividad. Si consideramos estado límite de propagación un poco más allá, aceptando una corrosión mínima, bajamos ese valor a 3 veces. Eso significa al final, se puede traducir en dinero, porque puedes usar una estructura o un elemento menos compacto, puedes utilizar un cemento que no sea tan especial, un cemento menos, que retarde menos, te da bastante juego y eso es merecido un análisis antes de utilizar un estado límite u otro. Pero ¿cómo asegurar que el hormigón alcanza la resistividad aparente necesaria en cada caso? Para llegar a este punto hemos
propuesto un diseño por durabilidad considerando la resistividad y con eso acaba el desarrollo de la estrategia. ¿En qué consiste ese diseño? Hemos considerado la resistividad aparente como variable, que es la resistividad por el factor de retardo, como hemos dicho. ¿Por qué resistividad por el factor? La resistividad considera simplemente la tortuosidad y el volumen de poros en el hormigón. El factor de retardo considera la interacción. El factor ya hemos dicho cómo conseguirlo. ¿Y la resistividad? Pues la resistividad, para predecirla, hemos tirado de la ley de Arches, una ley antigua que considera la resistividad como siendo la resistividad en la fase acuosa del elemento por la porosidad elevada a un factor de tortuosidad. En resumen, si consideramos una porosidad igual a 1, la resistividad que tenemos es la de la resistividad en la fase acuosa del poro. O sea que tiene en cuenta tanto la tortuosidad como la porosidad del elemento, como es lógico. En el hormigón, ¿qué pasa? Según la publicación de 90, la resistividad en la fase acuosa es más o menos un valor de 0,5 ohmios metros. Teniendo eso como constante, nos queda por definir cómo estimar la tortuosidad del hormigón y la porosidad. Pues la tortuosidad, para estimarla, hemos considerado todos los hormigones estudiados. Aquí vemos en la gráfica la resistividad medida experimentalmente frente a la porosidad determinada por el método de intrusión de mercurio. Vemos que tiene ese comportamiento y aquí son los tipos de cemento que hemos utilizado, que han variado del tipo 1, con ceniza volante, con escoria, varios tipos de cemento. Así que es una población bastante heterogénea. Hemos visto que se divide prácticamente en dos rangos. Resistividad, que la mayoría está aquí, entre 10 y 200 ohmios metros, y cuando utilizas humo de sílice o utilizas muchas adiciones, sale de escala. O sea que eso hemos tenido en cuenta para luego estimar valores de tortuosidad. Haciendo una transformada por logaritmo neperiano, hemos visto que se podría ajustar de manera satisfactoria función del tipo de cemento utilizado. La literatura dice que ese valor debería oscilar entre 1 y 2, pues hemos conseguido 1,7, 2, con excepción del tipo 2A, que es un hormigón como de sílice que sale un poco de esa escala, pero es un hormigón especial, aunque se sigue aproximando. Pues vemos que los valores son coherentes. Por otro lado, para definir la porosidad, hemos también tenido en cuenta una ley muy importante para todo el tema del hormigón, que es la ley de Powers, que relaciona la porosidad en la pasta con la relación agua-cemento y el grado de saturación. Pero aquí estamos hablando de pasta. ¿Cómo transformarla en hormigón? Pues simplemente hemos considerado que la porosidad de la pasta multiplicado por la fracción de pasta en el hormigón, tenemos un valor aproximado de la porosidad en el hormigón. Hemos comprobado función de grado de saturación de la literatura, que sí que es una variable más difícil de obtener, que la porosidad determinada experimentalmente se aproxima mucho a la estimada por ese modelo, como vemos aquí, para 3 cementos distintos. Y por último, hemos comprobado que sí, la resistividad a 28 días se podría estimar mediante ese modelo, tal y como vemos aquí. La variable, el eje X, tenemos la resistividad experimental y aquí el calculado. Se aproxima mucho a la línea de igualdad con desviaciones muy normales, porque tampoco es una cosa son variables muy heterogéneas, y además el grado de hidratación aquí no ha sido medido, ha sido estimado por valores de la literatura, con lo cual esa variabilidad es muy normal. Pues seleccionado el indicador de corrosión, comprobada la viabilidad del modelo basado en la resistividad y desarrollado un diseño de mezcla basado en la durabilidad, proponemos una propuesta de metodología de diseño basado en la participación de todos los actores del proceso. Por un lado está la propiedad de la obra, que define el uso de la estructura y la vida útil prevista. Por otro, el proyectista, que como siempre define la clase ambiental, el recubrimiento y estado límite, pero además dirá qué resistividad aparente tiene que tener ese hormigón. Por otro lado, el cemento, que debería añadir a su saco el factor de retardo correspondiente. Y el hormigonero, que al final el papel muy importante que tendría era definir qué resistividad eléctrica debe medir la probeta a los 28 días y qué dosificación mediante esas ecuaciones provenientes de la ley de Archer y la ley de Powers.
Finalmente, en el control mediríamos la probeta 28 días con la resistividad y sobre la estructura, como tenemos la resistividad prevista, vemos si la estructura ha sido bien construida, bien curada y tiene un comportamiento adecuado. Con esos valores somos capaces de reajustar la vida útil con el modelo basado en la resistividad, un recálculo dinámico y posibilita reacciones en tiempo hábil. Pues se trata, por lo tanto, de la primera estrategia de durabilidad que contempla, por un lado, el diseño por durabilidad, que hasta ahora hablamos de diseño simplemente por resistencia, una comprobación experimental utilizando indicadores de durabilidad, en ese caso vimos la idoneidad de la resistividad como indicador, y por último, la predicción de la vida útil esperada mediante ese indicador y comprobación del resultado satisfactorio de ese hormigón mediante la comprobación experimental y el reajuste dinámico con el modelo basado en la resistividad. Pues como conclusiones, se ha comprobado la importancia de uso de métodos experimentales como complemento a las especificaciones todavía utilizadas en la normativa. Se ha encontrado que la resistividad eléctrica es el indicador de corrosión mejor valorado en cuanto a la técnica y atributos de viabilidad de aplicación, y se han definido valores mínimos de resistividad aparente según el estado límite de durabilidad. Finalmente, se ha definido la metodología de diseño de mezcla basada en la acción conjunta entre los actores del proceso, muy importante para lograr lo que realmente se busca, un hormigón de calidad. Y decir, por último, que se trata de una estrategia de durabilidad prestacional que tiene como objeto contribuir a la comprobación experimental de la estructura del hormigón, tanto en fase de diseño como durante la explotación. Pues dicho eso, simplemente agradecer a todos los asistentes. Espero que no haya hablado muy rápido porque era mucha información y quería contar de manera sucinta. No sé si lo he logrado. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Renata, por este tour que nos has llevado, intenso, pero además muy lleno de conocimiento y de cosas que has hecho, además muy personalmente, porque lo transmites con mucha calidez. Y eso da sentido a lo que has vivido y lo que has pasado hasta que lo has desarrollado. Muchas gracias. Bueno, por el trabajo realizado. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo creo que les he complicado la vida. No, bueno, gracias, Luis. Yo sí que tenía alguna, en cualquier caso. ¿Qué posibilidades hay, sobre todo ahora que estás en toda esta metodología que habéis desarrollado, termine implementándose como norma de obligado cumplimiento, que supongo que es el objetivo último del trabajo que habéis desarrollado, ¿no? para mejorar la durabilidad y sobre todo las predicciones dinámicas, como indicabas? Nuestra intención sobre todo era dar a mostrar que la resistencia a compresión no es una variable que indica la durabilidad, y es la prestación que hoy en día todavía se sigue utilizando en todos los aspectos, como para diseño, para certificaciones, para todo. Ahora que estoy en certificación, también lo puedo decir. Nuestro objetivo humilde, en primer lugar, era que la gente empezara a valorar variables como estas dentro de un hormigón tipo. No solo decir qué resistencia tiene, resistencia característica, pero también qué resistividad característica, qué coeficiente de difusión característico. Variables que realmente indican la durabilidad, que hoy en día son muy poco utilizadas. Y ese era nuestro objetivo humilde al principio, pero también avanzar un poco más en lo que es la estrategia de durabilidad y normalización, no tanto para que utilicen como obligado cumplimiento, pero por lo menos que sea una herramienta más para lograr que la estructura sea siempre de calidad y que resista en el tiempo. Pero sobre todo eso, que entiendan que la resistencia sí es una variable muy importante, pero no debe ser complementada con otras que indican la durabilidad, que es lo que queremos lograr con ese estudio. Muy bien. No sé si alguien se anima. Sí, yo más que una pregunta es una curiosidad. Bueno, en primer lugar, pues felicitarte, me ha gustado mucho el trabajo, que ha realizado un trabajo enorme. Y bueno, la idea es muy original y es un trabajo que me ha gustado mucho. Yo en esto no tengo experiencia, tengo un poquito de experiencia, ya lo saben Maricarmen, ya de hace algún tiempo, en temas de corrosión atmosférica. Y en corrosión atmosférica, allí sí que se aplica la resistividad, resistencia eléctrica, como una medida para cuantificar la corrosión.
Y allí, claro, pues es sumamente importante, o el factor decisivo, es la influencia o la naturaleza del producto de corrosión. Aquí veo que esto no se ha considerado, o al menos yo no he percibido ese... ¿Qué se puede utilizar, perdona? Analizar la influencia de los productos de corrosión. De los productos de corrosión. Sí, de esa forma, cuando ya están ahí, pues, y además con tanto tiempo, en zona, cuando tienen tanto tiempo las probetas que has estudiado, pues en etapas avanzadas, posiblemente no ya hay productos de corrosión que se van formando, y entonces estudiar la influencia de ese parámetro en el modelo, que me parece que es muy original y muy bueno. Ahí la ventaja, por ejemplo, la resistividad es una variable muy sensible a cambios. Si tienes ya un elemento corroído, forman productos de corrosión y la medida de resistividad sí que puede notar algo, pero sí que puede notar algo por la expansión del acero. ¿A eso te refieres, no? Sí, me refiero a la influencia, a la propia influencia de los productos de corrosión. Cuando tú tienes productos de corrosión, pues la velocidad de corrosión baja, crezca, sí. Que no son conductores, sí. son conductores, y en función de eso, bueno, pues el modelo de Evans para aplicar la llegada del oxígeno o de los fluoros hasta la superficie metálica. Sí. Yo entiendo que la resistividad es capaz de indicar ese proceso de corrosión porque es una relación con la intensidad de corrosión en el acero embebido. Por esa relación sí que podría indicar lo que está ocurriendo, si la intensidad ha bajado o se ha incrementado. De todas maneras, yo no soy experta de corrosión, yo soy más de hormigón. Aquí yo creo que Mari Carmen puede dar una respuesta mucho más acertada. Gracias. Sí. Perdona, te vamos a pasar el micrófono para recoger sus palabras. Bueno, primero, Renata, has hecho una presentación estupenda. Muchas gracias. Dicho de la directora de la tesis es un humana. Ha hecho una aportación original en todo el trabajo realmente muy importante. El producto de corrosión, cuando está solamente eso encima del acero, sí es un factor controlante, pero aquí tenemos un recubrimiento de hormigón con una resistividad probablemente más alta. Tendríamos que hablar del nivel de valores que estamos hablando, que es la que influye, porque yo pongo el medidor encima. Entonces realmente el factor controlante es la resistividad del hormigón, y la del producto, si es muy bajita, pues no influye, y si es alta cuando está seco, como la del hormigón es por encima de 1 millón de ohmios centímetro, pues realmente la que controla, el factor que controla en este caso es la resistividad del recubrimiento. Creo que va posible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, si no podéis hablar con ella ahora, que estará todavía con nosotros unos minutos. Gracias. Bueno, pues muchísimas Gracias a de nuevo, vosotros. Renata, y cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias.